Este fin de semana, Goya cobra vida en el escenario del Teatro Principal. El pintor aragonés regresa a la tierra que le vio nacer a través de Lucientes, un espectáculo multidisciplinar que hace una crítica de la sociedad española actual, tomando como base los caprichos de Goya. Es un esperpento contemporáneo sobre los caprichos de Goya. Partimos de una selección de caprichos y lo que hicimos en ese proceso de investigación y documentación y creación, sobre todo, fue establecer un puente entre los caprichos y noticias actuales. Música, danza, teatro, performance y un gran trabajo audiovisual que busca impactar al espectador y provocar una reflexión. La obra se estrenó en 2013 y ya se ha expuesto en otras ciudades, aunque nunca en Aragón. Goya es un mito y Zaragoza forma parte de su historia inevitablemente. Para mí ahora mismo así, hablar de qué es el personaje de Goya, vamos, es muy difícil, ¿no? Porque realmente es sentir a Goya. Yo ahí lo que sigo es buscando, y cada día que entramos al escenario intentamos buscar ahí a Goya, pues voy encontrando un poquito más de él. Creo que es un camino que no tiene fin. La obra se estrena este viernes y realizará otras 2 funciones, el sábado y el domingo respectivamente.